Introducción. Imagina un susurro en la brisa de un bosque antiguo, un secreto guardado celosamente desde el principio de los tiempos. Más allá del mito y las enseñanzas, se despliega un velo que deja entrever la existencia de las olvidadas hijas de Adán y Eva. En un mundo donde la narración de los hombres dominó los textos sagrados, ¿qué nos dice realmente la historia sobre aquellas figuras femeninas, las hijas perdidas del Edén? Arrojemos luz sobre aquellos misterios, aquellos capítulos que la tradición casi nunca recita. ¿Qué roles jugaban ellas en el jardín de la creación? ¿Qué caminos inexplorados recorrieron sus vidas? Mientras te adentras en esta exploración, acompáñanos en esta travesía al mismo corazón de nuestra antigua Génesis, donde la humanidad pone sus primeras huellas. Cada dato insólito, cada palabra oculta puede cambiar para siempre la historia que creías conocer. Después de todo, el eco de sus voces perdidas aún puede resonar en nuestro presente. Quédate hasta el final de este video y descubre la verdad oculta detrás del mito de aquellas hijas que el tiempo ha tratado de esconder, y cómo sus presencias pueden redefinir la percepción de nuestro origen. ¡Dora! Comencemos a desglosar este enigma paso a paso. Empecemos hablando de la pérdida de la fe. Mientras caminamos por el sendero de lo olvidado, es difícil ignorar cómo estas hijas podrían haber sido víctima del escepticismo y del borrado de su legado. Este vacío cautiva la imaginación y nos lleva a preguntarnos si una vez hubo una poderosa presencia femenina que desafió el status quo en las primeras comunidades humanas, y posiblemente ese desafío silencioso les costó el reconocimiento eterno. La anécdota bíblica de Génesis nos cuenta acerca de la caída del hombre, pero ¿verdaderamente hemos entendido quiénes estuvieron involucrados? Continuemos explorando el simbolismo del Edén. En el concreto y simbólico jardín, no solo se tejieron las primeras narrativas sobre la humanidad, sino que también se plantó la semilla del misterio. ¿Serían ellas las verdaderas guardianas de un conocimiento oculto en el Edén? Este papel como transmisoras de sabiduría podría explicar su omisión, pues para muchos, ese tipo de poder no podría estar en manos de las mujeres, incluso al principio de los tiempos. El simbolismo omnicomprensivo del Edén en las Escrituras abre el debate de su relevancia y cómo influencias externas alteraron las pinturas de quien debía ser recordado. A medida que indagamos en la dualidad femenina y su representación, hablemos también sobre Lilith, a veces considerada la contraparte femenina de Adán antes de Eva. Las historias de Lilith insinúan una herencia no hablada para estas hijas. Aunque relegada y desdibujada, la fuerza de su mito sugiere la existencia de otras mujeres que, como en los tiempos de los profetas, actuaron en silencio pero con igual impacto. Lilith, con su imagen de fuerza y desafío, pudo haber sido un precursor de lo que esas hijas representaban, la verdadera dualidad en el principio de los tiempos. La revelación de las hijas de Adán y Eva podría ser el eslabón perdido que reconfigura nuestra comprensión del origen humano, donde lo misterioso encuentra su lugar en el tapiz de la fe. A medida que nos adentramos más profundamente en este enigma ancestral, surge la pregunta de cómo la cultura y la tradición han moldeado nuestra percepción de estas figuras femeninas. Es posible que las historias de estas hijas hayan sido distorsionadas o deliberadamente ocultadas para mantener ciertas estructuras de poder intactas. En muchas civilizaciones antiguas, la voz de la mujer era a menudo silenciada y su contribución minimizada o ignorada. Conforme exploramos las leyendas de culturas vecinas al relato bíblico, encontramos ecos de estas figuras olvidadas, presentes en mitos y esculturas, en forma de diosas y heroínas, sugiriendo un reconocimiento subterráneo en la conciencia colectiva humana. Estas alusiones apuntan a una época en que lo femenino sagrado caminaba junto a lo masculino, equilibrando las narrativas y aportando una riqueza perdida en el tiempo. Además, podemos reflexionar sobre la representatividad de las mujeres en textos histórico-religiosos posteriores. Con el auge de las religiones monoteístas patriarcales, la narrativa muchas veces fue desplazada hacia lo masculino. Sin embargo, persisten fragmentos en textos apócrifos y en las enseñanzas orales que insinúan su impacto y consejos en las comunidades. Fueron probablemente mentoras, líderes espirituales o incluso médicas, cuyos saberes se transmitieron de generación en generación, camuflados bajo distintos nombres o títulos. El simbolismo del Edén también nos invita a reinterpretar el conocimiento y el poder de la creación, que podríamos haber pasado por alto o malinterpretado conscientemente a lo largo de los siglos. En su esencia, el Edén podría representar no solo un lugar físico, sino una dimensión de comprensión y sabiduría inherente que estos agentes femeninos custodiaban. Su propósito quizá era instruir al hombre en el entendimiento total de la vida, entrelazando conceptos vitales que abrazaban tanto la ciencia como la espiritualidad. De acuerdo a estas nuevas percepciones,
es posible que nos embarquemos en una redescubierta simbiosis entre las dimensiones masculina y femenina, en aspectos culturales, sociales y espirituales, honrando así a aquellas hijas olvidadas cuyos ecos aún podrían orientar el camino hacia una humanidad más equilibrada y llena de significado. Asimismo, al profundizar en el estudio de estos relatos y mitologías, se abre la posibilidad de rescatar y validar las experiencias y sabidurías femeninas que históricamente han sido relegadas a los márgenes de la narrativa dominante. Para lograr una comprensión más completa del papel de estas figuras, es esencial examinar las señales sutiles de su influencia que perduran en el folclore, las prácticas rituales y las tradiciones orales de diversas culturas. De esa manera, no solo se recupera la voz de las mujeres del pasado, sino que se fortalecen los relatos y experiencias de las mujeres contemporáneas en su búsqueda por la igualdad y el reconocimiento en todos los ámbitos de la sociedad. Al reflexionar sobre estas dinámicas históricas, surge la oportunidad de inspirar cambios positivos en la estructura de las comunidades actuales. La rica herencia de las diosas y heroínas del pasado puede servir como un recordatorio poderoso de la capacidad transformadora de las historias compartidas y el diálogo intercultural. Además, al reimaginar una historia donde las contribuciones femeninas son reconocidas y celebradas, se fomenta un respeto renovado por las diversas formas de liderazgo y colaboración que existen fuera de los paradigmas tradicionales. Este enfoque no solo honra a las mujeres del pasado, sino que también ofrece modelos a seguir para las futuras generaciones, inspirándolas a explorar su potencial pleno y a participar activamente en la formación de un mundo más justo y equitativo. Al hacerlo, permitimos que los ecos de aquellas hijas olvidadas resuenen con fuerza renovada, guiándonos hacia una sociedad que valore y respete las contribuciones de todas sus integrantes, en un futuro donde cada voz encuentre su lugar en el coro de la humanidad. Este esfuerzo por integrar y dar visibilidad a las historias femeninas dentro del tejido más amplio de nuestras narrativas culturales también destaca la necesidad de una educación que refleje la diversidad de experiencias humanas. Al enriquecer los programas educativos con conocimientos provenientes de diversas mitologías y tradiciones orales, se posibilita que las nuevas generaciones desarrollen un pensamiento crítico más agudo y una empatía más profunda por las realidades ajenas a las suyas. El proceso de reconsideración de los relatos históricamente dominantes nos incita a examinar cuáles han sido los mecanismos de exclusión que han mantenido en la obscuridad a ciertas voces y cómo podemos rediseñar esos sistemas para que sean más equitativos y representativos. Esto implica no solo una revisión de los contenidos académicos, sino también una atención renovada a las metodologías y enfoques pedagógicos que prioricen la inclusividad y la justicia social. En el ámbito de la investigación académica, este enfoque supone un cambio de paradigma hacia un modelo más colaborativo, donde la interdisciplinariedad permite una integración rica de perspectivas. Asimismo, esta revisión crítica de mitologías y relatos proporciona un espacio seguro para la exploración del poder simbólico de los arquetipos femeninos, desde las diosas hasta las sabias ancianas que habitan en nuestras historias compartidas. Su presencia constante a lo largo del tiempo actúa como un faro que guía las luchas contemporáneas por la justicia y la equidad, mostrando que el potencial de transformación siempre ha estado latente en el tejido mismo de nuestras culturas. Allí donde las voces de las mujeres han sido históricamente silenciadas o minimizadas, el reconocimiento de su contribución fortalece el tejido social, promoviendo una diversidad que abona a la resiliencia comunitaria frente a desafíos actuales y futuros. Finalmente, al nutrir un entorno en el que cada historia es escuchada y valorada, se fomenta un sentido de pertenencia que es crucial para la cohesión social. Al integrar plenamente las diversas páginas de nuestro pasado, nos preparamos para escribir un futuro más inclusivo, donde todas las voces contribuyan al enriquecimiento colectivo de la humanidad. De esta manera vamos más allá de simplemente corregir los errores del pasado. Estamos construyendo una infraestructura sociocultural que reconoce el valor intrínseco de todas las experiencias humanas. Mediante la inclusión de voces femeninas y otras perspectivas previamente marginadas, fomentamos una cultura de aprendizaje continuo que desafía las estructuras tradicionales de poder y da la bienvenida a la innovación del pensamiento. La adopción de un enfoque más inclusivo en la educación y la investigación no solo altera el contenido de lo que enseñamos, sino que reconfigura el método de cómo enseñamos. En lugar de impartir conocimiento de manera unidireccional, promovemos un intercambio bidireccional que anima a los estudiantes a ser co-creadores activos en su proceso educativo. Esta interacción dinámica no solo fortalece la comprensión intelectual,
sino que también promueve habilidades como la empatía, la adaptabilidad y la colaboración. Al entender y valorar la diversidad cultural, promovemos un ambiente global que favorece el diálogo genuino y el entendimiento mutuo, elementos esenciales para el crecimiento y el desarrollo sostenible en un mundo cada vez más interconectado. Además, al repensar nuestras narrativas, también abrimos las puertas a nuevas posibilidades en el ámbito creativo. Estos sectores tienen el poder de influir en las percepciones culturales y sociales de manera profunda, ayudando a construir puentes entre realidades distintas y fomentando una apreciación más amplia de la belleza y la complejidad humana. El impacto de integrar completamente estas perspectivas en nuestras sociedades es verdaderamente transformador. Facilita no solo una mejoría educativa, sino que reconfigura los cimientos de cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás en el contexto de un mundo compartido. Este compromiso no termina en las aulas, ha de extenderse a las políticas públicas, donde la inclusión debe ser una prioridad fundamental. En última instancia, este esfuerzo por reinterpretar y renovar nuestras narrativas culturales en favor de la inclusión y la equidad no es solo una tarea intelectual o académica, sino una invitación a transformar nuestro sistema de valores y prácticas en todas las áreas de la vida humana. Es un viaje hacia una realidad donde la justicia y la igualdad no son solo ideales, sino principios activos que guían nuestras acciones diarias. Esta transformación no solo redefine nuestras interacciones cotidianas, sino que también encamina un proceso de cambio sistémico que tiene el potencial de permear todos los aspectos de la sociedad. En el ámbito empresarial, por ejemplo, la adopción de una mentalidad inclusiva puede conducir a innovaciones y soluciones que reflejen auténticamente la diversidad del mercado global, resultando en productos y servicios más representativos y accesibles. Las organizaciones que priorizan la equidad y la diversidad suelen ser más resilientes y capaces de navegar por un entorno en constante evolución, al aprovechar la riqueza de perspectivas diversas para impulsar la toma de decisiones estratégicas. Y la inclusión de científicos e ingenieros de diversos orígenes culturales y con diferentes experiencias de vida puede conducir a enfoques innovadores para problemas complejos, fomentando descubrimientos que de otra manera podrían haber sido pasados por alto. Esta diversidad de pensamiento es crucial en un momento en que enfrentamos desafíos globales apremiantes, como el cambio climático, las pandemias y la desigualdad social. En el ámbito comunitario, una perspectiva inclusiva fomenta una sociedad más cohesiva y armoniosa. Las comunidades que valoran la diversidad tienden a ser más robustas, con miembros que se sienten respetados y empoderados para contribuir plenamente. Esto, a su vez, fortalece los lazos sociales y promueve una convivencia pacífica, lo que es esencial para la estabilidad y el desarrollo sostenible de cualquier sociedad. Asimismo, los medios de comunicación juegan un papel vital en este proceso de transformación. Al representar una gama más amplia de historias y voces, los medios pueden desafiar estereotipos perjudiciales y fomentar un entendimiento más matizado y empático entre diferentes grupos. Esto no solo enriquece el discurso público, sino que también ayuda a romper ciclos de desinformación y prejuicio. En la esfera política, la representación inclusiva puede llevar a una democracia más vibrante y auténtica. El fomento de políticas que reflejen una amplia gama de voces asegura que las decisiones gubernamentales sean verdaderamente representativas de la población diversa que sirven. Esto requiere un compromiso continuo con la participación ciudadana inclusiva, donde todos los sectores de la sociedad tienen la oportunidad de expresar sus necesidades y aspiraciones. Finalmente, es esencial reconocer que este viaje hacia la inclusividad y la equidad es un proceso continuo, uno que demanda nuestra atención y esfuerzo constantes. Es un llamado a la acción colectiva para revisar y mejorar nuestras normas y estructuras, con el objetivo de forjar una sociedad que no solo tolere la diversidad, sino que la celebre como una de sus mayores fortalezas. Solo así podremos avanzar hacia un futuro que realmente honre y valore la dignidad y las contribuciones de cada individuo, enriqueciendo cada aspecto de nuestro tejido social en el camino. Suscríbete para más contenido.